A muchos tampiqueños, maderenses y altamirenses ya se nos olvidó lo que fue el COVID-19 en nuestras vidas, pero al esposo y a la hija de una enfermera del Hospital Civil de Ciudad Madero, que murió en cumplimiento de su deber, nunca, pero nunca podrán olvidarlo. Yo soy Mario Prieto y recuerde que todos tenemos una historia que contar, pero esta es la de Yolanda Montalvo, una heroína sin capa de la pandemia. Y en ese momento que ya no era una sospecha, ya no era un tal vez, ya era una confirmación, había un resultado, era positiva a COVID-19. ¿Qué pensaste? Cuando nos dijeron, yo nomás la vi al salir en la camilla. Yo le di un beso, nada más. Dejé que no se preocupara, que yo me iba a encargar de la niña, que todo iba a salir bien. Pues ese fue el último momento que tú la viste allá con vida y que hablaste con ella. Sí, me dijo mucho, te encargo a la niña, cuídamela. Esa fue como tu despedida con ella. Sí, pero al ver su cara de tristeza, porque ella tenía planes con la niña. Ella le pedía mucho a Dios por una niña, y cuando se la dio, ya no pudo disfrutar. Y ya luego le hablaba, no me contestes, mira, la niña está bien, no te preocupes. Y le digo, o sea, la niña no le pasa nada, pregunta por ti, pero le digo que se están atendiendo, que yo le echaba una mentira a la niña, pero la niña veía todo. O sea, ella es una trabajadora de ahí del hospital, no le estoy yo pidiendo otras cosas, sino algo que posiblemente lo que le corresponda que lo dé para mi niña. Si tal vez a lo mejor mejor ni vengo, pero o sea, tengo la necesidad porque dejó una niña de 4 años. Y hay gente que me decía, mira amigo, yo le voy a decir la verdad. Yo sé que usted tiene un problema, pero no se la van a dar. Gente de ahí, gente del sindicato, ya esa base ya se la asignaron a otro porque a lo mejor pagó. Mamá, aunque no estés, quiero que estés esta Navidad, la pase súper conmigo. Y mi papito, a los dos los amo y los quiero mucho. Imagínense cómo puede vivir mi hija sin su madre. Y luego hacía dibujos, cartas, y eso a mí me dolía. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo a ustedes a través de las redes sociales del periódico La Razón. Mire, en esta ocasión me encuentro con Juan Alberto Fernández Hernández. Él es esposo de Yolanda Montalvo, quien será la protagonista de la historia que hoy le contaremos. De verdad, Juan, le agradezco su tiempo y que nos quiera contar su historia. Mario, buenos días, muy amable, gracias. Gracias por esta oportunidad que me estás dando para yo poder contar la historia de un caso que se me presentó, un caso que ha sido complicado, es un caso que estoy batallando, un caso que últimamente el sector salud o donde yo estoy peleando por mi caso no me han resuelto, y la verdad estoy desesperado porque estoy a cargo de una menor y entonces se me ha dificultado mucho durante ese proceso donde mi esposa falleció, porque era la que ella tenía, digamos, parte de la batuta ahí. Entonces, pues han ido batallando y he trabajado mucho para salir adelante con ella. Y te agradezco, Me gustaría saber, como parte del arranque, ¿cómo conociste a Yolanda Montalvo? Bueno, yo la conocí en la Cruz Roja en el 2002, 2003, ¿sí? De hecho, yo estaba como voluntario, ella estaba como enfermera, estaba haciendo sus prácticas, licenciatura en enfermería. Entonces yo ahí la conocí, me hice novio de ella. Tuvimos una bonita relación, una mujer muy dedicada a su trabajo, una mujer siempre muy apoyando en la parte esa, en la cuestión de enfermería. ¿Sí? Hablamos más o menos como en qué año se hicieron novios ustedes. Como el 2003, de hecho tengo una foto donde la tomamos, ¿sí? Nos la tomamos, yo como voluntario en la Cruz Roja de Ciudad Madero y ella como licenciada en enfermería, pero estaba haciendo sus prácticas, ahí nos conocimos. ¿Cómo la recuerdas hoy en día a 5 años de su partida? ¿Qué le gustaba? ¿Qué le enojaba? ¿Cómo la contentabas? ¿Cómo era Yolanda Montalvo? Híjole, de hecho yo soy muy tranquilo, ella es una persona muy fuerte, una persona con un carácter a lo mejor un poco frío, pero la verdad era una persona que yo admiraba mucho, porque cuando ella
trabajaba, a veces me invitaba a ver una de a veces de ver sus guardias, cómo atendía a los pacientes, o sea, cómo se dirigía, o sea, con ese amor tan grande que tenía. Y la verdad yo la valoro mucho porque yo aprendí mucho de ella. Yo creo que ahí yo conocí el amor, porque yo era una persona a lo mejor no muy, a lo mejor una persona que muy distraída, pero hay una persona que me decía, tienes que hacer esto, oye, tienes que hacer esto. Donde había un problema, ella veía una solución. O sea, hay una mujer que se entregaba, o sea, tanto en el matrimonio como pareja, como en su trabajo. ¿Sí? Le tenía pasión, lo que muchos a veces no le tenemos a nuestro trabajo. Se vuelve un trabajo, Uh-huh. un mudos, un vivendi, un cada día 15, cada día 30 que nos pagan quincena. Pero muy pocos disfrutan, Sí. gozan y le tienen una pasión a su trabajo. Sí, de hecho, había gente que iba a la casa a solicitar un apoyo por parte de ella. Entonces ella iba al domicilio, o sea, a atenderlos, a inyectarlos, a tomarle la presión. Le hablaban, oye, ¿sabes qué? Mira, tengo esta situación con mi familiar, ¿me puedes ayudar? O sea, ella, a veces saliendo de trabajar, se iba a checar a un paciente, pero no les cobraba. Y yo le decía, ¿y por qué no les cobra? Me dice, no, o sea, es mi trabajo. Yo desde niña quise ser alguien profesional y tratar de ayudar porque yo veía que mejor mis padres se enfermaban y yo andaba buscando quién nos ayudara. Entonces ella esa vocación que tenía, o sea, prestaba no nomás en su trabajo, sino también a veces hacía guardias en la Cruz Roja como voluntaria. O sea, imagínate que no te paguen, todavía salir a trabajar y hacer guardias, o sea, como que apasionaba mucho su trabajo. Y como teníamos el rol igual, como yo era de la Cruz Roja, o sea, nos entendíamos y platicábamos de los casos y todo eso. O sea, hacíamos muy buen equipo en esa parte. ¿Y en qué momentos ustedes pues toman esa decisión importante, ¿no? La más importante en nuestras vidas, que es el casarse. Bueno, ella fue la que tomó la decisión porque yo realmente ya teníamos... Ajá. O sea, le gustaba dar el primer paso. No, de hecho teníamos ya varios tiempo de novios. Entonces, me decía, oye Juan, pues ya tenemos tanto tiempo que no piensas dar el segundo paso, o qué situación. No veo que una respuesta, o nos casamos, o qué hacemos, tú dime, y yo decía, yo como que mejor teniéndole miedo al compromiso, como que diciendo, le digo, no, pues es una buena mujer, me apoyó porque yo estudiaba y trabajaba, entonces ella me ayudaba mucho en la cuestión del estudio, no, mira, no vales, ven, descansa. Entonces, yo veía mucho ese esfuerzo que hacía también conmigo, pero también su trabajo, y eso me dio la toma de decisión de decir, ¿sabes qué? Sí, nos casamos, eres una buena mujer, porque tú me estuviste apoyando sin enojarte, sin nada. O sea, yo veía mucha intención en ella, en mí, y dije, no, esta es la mujer indicada para mí. Me enseñaste lo que es el amor, me enseñaste lo que es trabajar, lo que me enseñaste es ser responsable más que nada. Entonces yo no dudé y dije, me caso contigo. Me cuentas que parte de este proceso, uno de sus principales anhelos fue tener familia, ¿verdad? Tener familia. Tener un hijo o lo que Dios decidiera, pero batallaron un poco. Sí, la verdad tuvimos un problema ahí en la cuestión de que ella que se embarazara. Batallamos bastante, tardamos, yo creo que a lo mejor más de 6 años. Estuvimos intentando, entonces buscamos métodos, hablamos con médicos, hicimos tratamientos, ¿sí? Y no hubo ningún resultado en esa parte. Entonces, pues nosotros nos dijimos, bueno, vamos a tratar mejor de adoptar o buscar la manera. Queríamos tener una niña, un niño, o sea, que podamos pues convivir como familia y todo eso. Formar un hogar, formar un que hogar, es uno más de que los nada. Sueños de que todos tenemos, claro, como ser humano. No, y ella la verdad decía, no, y se deprimía, a veces no dormía, y yo le decía, no, hombre, pues vamos a hablar con Dios, mira, Dios nos va a la oportunidad. Y y en un viaje que tuvimos, ahí fue donde Dios nos dio la oportunidad de ser padres, pero sí, ella tuvo una situación muy complicada, muy difícil en su embarazo, en sus primeros meses de embarazo, tuvo unas complicaciones, tuvo detalles, ¿sí? De hecho, venían 2, pero perdió 1, ¿sí? Entonces, la que se salvó, pues, es la que está hoy en día viviendo conmigo. Y supongo que el nacimiento de Dana Fernández Montalo, pues,
es una de las fechas y momentos más felices de tu vida y también de Yolanda Montalvo. Claro, no, cuando me van dando la noticia, pero estuvo ahí, fíjate cómo pasan las cosas. A lo mejor fue algo muy triste, muy complicado porque a mí la noticia me la iban a dar porque yo estaba trabajando fuera, ¿sí? Entonces, ellos tenían planeado. Perdón. No se preocupe, no se preocupe. Ellos tenían planeado que cuando yo regresara, darte la sorpresa. dame una sorpresa. Entonces, fallece su papá. En ese momento, fallece su papá. Vino un proceso muy fuerte para ella. Me habla por teléfono, me dice, mi papá está muy delicado. Entonces, por si te quieres venir, y ya, pero yo sé que ya está embarazada. Entonces, cuando llego, pues ya llegamos al funeral del papá. Y me decía, amor, yo te quería dar una noticia. Sí, pero lamentablemente, mi papá falleció. Entonces, pues ya no pudimos hacer nada. Son esos contrastes de la vida, ¿verdad? Esos sabores agridulces de la felicidad y la realidad, ¿no? Sí, de hecho yo la acompañé toda la noche ahí. Yo le dije, no pasa nada, o sea, tú tranquila, yo te voy a estar apoyando. Sí, o sea, modo pasó esto y pues trata más que nada por el bebé que tienes ahí. Vamos a seguir adelante. Y entonces, pero iba a ser una linda sorpresa para mí, pero lamentablemente sucedió este caso y pues bueno, o sea, y ya, o sea, pues ya tuvimos más control. De hecho, de ella se le complicó, tuvo unas ronchas en su embarazo, sí, no podía dormir. Yo dejé de trabajar con tal de atenderla, sí, le ponía fomento de compresas frías, le ponía el clima, porque toda la noche se rascaba y todo, o sea, lloraba, porque su embarazo era como que algo complicado, sí, pero, o sea, gracias a Dios, empezó a desaparecer esos síntomas, esos ronchas, con un tratamiento, que yendo al ginecólogo y todo eso, pues bueno, o sea, ya después ya nació nuestra hija. Me queda claro con eso que me cuentas y como me describes a Yolanda Montalvo, que mostraba y pintaba ya como toda una guerrera. Le pasó lo de su papá, la situación del embarazo y llega la fecha de la pandemia, una pandemia que nadie conocíamos, más o menos marzo del 2020, desconocida, sí, y que a todos nos dio miedo, ¿no? Porque se hablaba que si te contagiabas, casi era un pase a la muerte, o sea, porque pues era un hecho desconocido en todo el mundo y en los hospitales de todo el país, de todos lados, pues los médicos, las enfermeras, el personal le tuvieron que entrar. Eran la primera línea, todos lo sabemos, quienes recibían a las personas con el solo hecho de ser un caso sospechoso. Y ella fue parte en el Hospital Civil de Ciudad Madero. Sí. Que ella, pues, tenía que salir de su casa a dar batalla al COVID-19. Y entiendo que fue un momento también de incertidumbre porque siempre que sabemos que va a salir tu familiar y no sabes si va a regresar, como entiendo yo que era lo que seguramente alguna vez pasó por tu mente, ¿cómo fue este momento? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, de hecho, cuando empezó la pandemia, yo platicaba mucho con ella, porque he escuchado casos de algunas enfermeras, algunos médicos que se contagiaban. Y que morían, ¿verdad? Y que perdían la vida. Y nosotros platicábamos, le digo, oye, mira, protégete, o sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo estás recibiendo los pacientes? Me dicen, la verdad, no hay un buen manejo, no hay un buen control, no hay un buen trace. O sea, trace quiere decir que las primeras personas en contacto, o sea, no saben cómo clasificarlas o qué decían. A todo paciente que venía lo tomaban como si fuera COVID. Y le digo, ¿y te dan equipo? No, es que no me dan equipo. Le digo, no, hombre, es que me dice, yo tengo miedo por la niña porque llego y tenemos que ver a la niña. Y le digo, pues voy a tratar de conseguirte un equipo, ¿sí? Yo le conseguí una mascarilla porque le daban a ellos nada más un cubrebocas, pero el cubrebocas no es un equipo de protección que te brinda una eficacia, ¿sí?
pues yo le buscaba y hasta le Y buscaba más lentes. en el caso de ella, que estaba expuesta, era de alto riesgo Sí. la probabilidad de contagiarse, ¿no? Ajá, de hecho, pues yo le decía, hey, búscate careta o algo. Y ya le daba el equipo y pues el equipo son desechables que les da, o sea, no es un equipo que te dure. Y entonces me decía, no, es que me tocó con este paciente, me tocó, le digo. Y ya llegaba a casa y se tenía que quitar toda la ropa y a bañarse. Y ya, pero tenía menos contacto con la niña porque pues no quería tener ese contacto para que no le pasara algo. Sí, pero Tomaba sí, sus medidas de precaución al interior de su casa. sí. Que esa era la otra cara de la moneda, o sea, salías, en el caso de ella y muchos doctores, con muchas ganas de querer ayudar, de querer hacerle frente a esta pandemia, pero nunca dejabas de pensar que pues eras un factor de contagio de tu familia, ¿no? Ujú. Sí, y la verdad me platicaba mucho que entre compañeras es que atendieron a este paciente y no le dijeron que tenía COVID y no tenía protección y no sé, o sea, como que había deficiencia de equipo o cómo manejar ese tipo de paciente en el hospital y yo la verdad dije, tengo miedo, o sea, tengo miedo que te llegue a pasar algo. Aparte le tocaron los primeros meses, fueron como las pruebas piloto de cómo se iba a responder o a contraatacar este virus. Claro. Porque en realidad pues no lo conocíamos. No. O sea, se estaba estudiando cómo poder sobrevivir al COVID-19 y ella fue parte de este aprendizaje, ¿no? ¿Y cómo empieza ella a sentirse mal? ¿Cómo se dan cuenta que ella presenta esos síntomas que sabíamos que tenían las personas sospechosas o que daban positivo? ¿Cómo se contagió? Bueno, yo me acuerdo que me decía que sentía escalofrío, ¿sí? Que tenía escalofrío y entonces le tomaba temperatura y la temperatura pues estaba pues ahora sí un poquito elevada y pues cuando tú trabajas en el sector salud te das cuenta que a lo mejor pues estás empezando con unos síntomas de probablemente de la enfermedad que estás pasando y entonces ella se sentía irritada y pues fue a consulta y pues le dio un tratamiento y pues ella estaba tomando sus medicamentos pero aún así seguía con el escalofrío, sentía con mucha tos, ¿sí? A veces sentía como que le faltaba un poquito el aire. Y entonces yo pues como te relacionas en la cuestión de la Cruz Roja y pues has manejado pacientes y dices, esa máquina, posiblemente tengas esa enfermedad. Porque entonces, sabíamos que esas eran las características, esa era la sintomatología, ¿no? El diagnóstico. Y yo con un temor y yo decía, ay, esperamos Dios que no sea esto. Y pues empezaba un poquito con el tratamiento a lo mejor ya no seguían mejor los síntomas un poquito más. Y ella me decía, me siento mal. ¿Y cuándo llega el diagnóstico? ¿Cuándo ustedes se enteran que ella tiene COVID-19? Bueno, entonces, permítame, en esa cuestión que le digo, ¿sabes qué? Pues vamos al Civil de Madero. Yo la llevo donde trabajaba. Donde trabajaba, ¿sí? Entonces fuimos al Civil. No la quisieron recibir. Yo me acuerdo que ahí estaba la vigilante y en la entrada porque yo la llevé. Sentía que le faltaba el aire, ¿sí? Entonces, como nosotros teníamos, bueno, yo tenía mi botiquín y en mi botiquín yo tenía nos habían prestado un tanque de oxígeno por cualquier cosita, sí, pero un chico. Entonces yo la llevé y no la quisieron recibir. Me dijo, no, aquí no, y que no sé qué. Que es algo irónico, porque en el lugar donde ella estaba buscando ayudar a salvar vidas, le negaron el hecho de quererla atender para salvar su vida, ¿no? Y entonces ella le mandó un mensaje, creo, a uno del sindicato. Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no atienden? Y se mandaban y no la quisieron. Y yo le dije, ¿sabes qué? Si no te quieren atender, vámonos, ¿sí? Nos fuimos al hospital Semaín. Yo ya iba con un temor, iba con el temor, porque mejor se me vinieron muchas cosas en la cabeza, pensando en mi niña. Y entonces nos fuimos al hospital Semaín y el doctor la recibió. Y empezó a pedir placas, empezó a pedir esto y el otro. Tardamos mucho, hasta como las 2, 3 de la mañana. Atenciones que tuvieron que pagar ustedes de su bolsillo. Exactamente, atenciones que tuvimos que hacer. Y al doctor me dice, el familiar no puso yo. Mire, aquí en la radiografía tiene esto, ¿sí? No podemos mejor posiblemente dar un diagnóstico que mejor que sí, pero sí es más probable que sea COVID, ¿sí? Porque había algunas manchitas en la radiografía,
la dificultad porque su oxigenación bajaba. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Ahorita está estable, se la pueden llevar, pero ustedes tienen que buscar un tanque de oxígeno, ¿sí? Y ya entonces dije, un tanque de oxígeno. Que en ese momento, no, pero los que no se acuerdan, les recuerdo que era un viacrucis. Sí, eran filas 1000 veces más grandes que cuando uno va a las tortillas, grandísimas. Sí. O sea, era muy difícil conseguir un tanque de oxígeno. Imagínense a las 2, 3 de la mañana solicitar a ver que un tanque de oxígeno, o sea, y buscando contactos. Y caro, ¿verdad? Aparte. No, carísimo, pero los tanques no creas de los grandotes, los que son en los hospitales. Porque ella a veces la saturación se le bajaba y todo eso. Y me dijo el doctor, consígale, porque si no, si se le baja y no tienen, puede ser grave. Y entonces, pues ahí entro compañeros y ¿cuándo sale? Que no, pues mira que fulano y que tanto y que tanto. No, pues lo que tuvieron que tener con tal de buscar la manera de que ella se estabilizara. Y sí, conseguimos el tanque. Y pues ahí, y entonces en eso me dice, ya no aguanto, me siento mal. Llévame al hospital. La llevamos al Hospital Civil de Madero, ¿sí? La recibieron. No duró mucho ahí en la cuestión, ¿sí? Y nos dicen que la tenían que canalizar ya sea a Altamira o al Canseco, creo que el Torre Cantú, que es o al Canseco, perdón, que para que quede internada porque era COVID. Sí, porque no en todos los hospitales permitían el acceso a hospitalización de personas, esos llamados hospitales COVID, ¿no? Así es. Y el Canseco y el otro que menciona eran uno de esos. Sí, de hecho ahí creo en el hospital sí le hicieron la prueba y salió positiva a la prueba, y entonces fue cuando la canalizaron para allá. Solicitaron el servicio de ambulancia por parte del hospital y ya se la llevaron al Canseco y pues yo me voy con ella. Y en ese momento que ya no era una sospecha, ya no era un tal vez, ya era una confirmación, había un resultado, era positiva a COVID-19, ¿qué pensaste? ¿O qué pensaron? Y es que cuando nos dijeron, yo nomás la vi al salir en la camilla, yo le di un beso, nada más. Le dije que no se preocupara, que yo me iba a encargar de la niña, que todo iba a salir bien. Y el momento de entrar a la ambulancia, ya. Y ahí ese fue el último momento que tú la viste allá con vida y que hablaste con ella. Sí, me dijo mucho, te encargo a la niña, cuídamela. Amigo, pero qué bonito que al final de cuentas alcanzaste a platicar con ella, porque hubo mucha gente que ya no tuvo esa oportunidad, ¿verdad? Sí, pero... Esa fue como tu despedida con ella. Sí, pero al ver su cara de tristeza, porque ella tenía planes con la niña. Ella le pedía mucho a Dios por una niña, y cuando se la dio, ya no pudo disfrutarla. Y tenía 4 años en ese momento, Ana, muy pequeñita. Ana tenía 4 años. Y me preguntaba, ¿por qué te vas, papá? ¿A dónde vas con mamá? ¿A dónde vas? ¿Qué le está pasando a mi mamá? Me preguntaba. Yo no tenía de qué manera contestarle. Yo le decía, ahorita vengo, voy con tu mamá, voy a un lado. Dime la verdad, papá, ¿qué está pasando? No me digas mentiras, porque siempre le hablamos con la verdad. Dice, no me digas mentiras, papá. Dime. Yo no, oiga, después, quédate ahorita con tu tía aquí en casa y vamos a ver. Entonces, la última vez que la vimos fue en la camilla, le di un beso. Fue lo que me dijo, cuídamela, no te olvides de ella. Le di el beso, se metió en la ambulancia, me fui con ellos hasta el Canseco. Y ahí estuve haciendo los trámites. Y ahí tú ya no tuviste contacto con ella, porque ya no nos permitían cuando teníamos un paciente COVID, ¿verdad? Literal, los aislaban en una zona. Muchos, y creo que fue el caso de Yolanda Montalvo, escondían un teléfono celular, de hecho, para estarse comunicando vía WhatsApp o mensajes con su familia. De hecho, sí, tenía un teléfono. De hecho, cuando hicimos trámites, me pidieron medicamentos y me dijeron que podía un teléfono sin cámara, sin nada más un teléfono pequeño. Entonces ahí, por ese teléfono yo me comunicaba, ¿sí? Y pero sus malestares, sus dolores, su dificultad, a veces le impedía mandar un mensaje. Lo veía, pero cuando podía. Pero yo todos los días iba al hospital. Todos los días iba temprano para ver qué necesitaban.
y yo estaba afuera apoyándola. Y entiendo que tú le hacías saber que tú estabas allá afuera, ¿verdad? Ese era el consuelo cuando teníamos un paciente con COVID hospitalizado, mínimo decirle, aquí estoy. Sí, de hecho aquí estoy, digo, yo no me voy a mover, lo que pidan, aquí estoy. Yo te dije, yo te prometí, sí, que iba a estar contigo. Para que ella estuviera tranquila, ¿verdad? Así es, en las buenas y en las malas. Uh-huh. Y luego ya había que me decían que me tenía que ir, que porque no podía estar aquí. Entonces ya me dijeron, ¿sabe que usted debe tener el teléfono en su casa por cualquier cosa? Y todo, yo estaba encerrado, o sea, yo no me quería no quería tener contacto con la niña porque venía de afuera. Y a veces mi niña me decía, ¿por qué me aíslas, papá? ¿Por qué me aíslas? ¿Sí? Y yo le decía, no, hija, es que vengo de afuera y no quiero enfermarte si te llega a pasar algo. Y pues desesperado ahí en la cama y estando con el teléfono en la mano. Y luego me hablaban, señor, necesitamos medicamentos, ¿sí? Para su esposa. Medicamentos que no contamos. Había medicamentos que no podía conseguir. Que eso es algo que yo en lo personal repruebo de un hospital y más público. Uh-huh. Porque aparte en este caso, que era una emergencia, que ella era una trabajadora que arriesgó su vida, que dio su vida. Gracias. Aparte, ese era el otro problema, el conseguir el medicamento en un momento que no sé si usted lo recuerda, pero no había trabajo. Uh-huh. Había muchos problemas hasta para tomar el transporte público. Todo era difícil. Todo era muy complicado. Ni gente en la calle había. Uh-huh. Sí, entonces, ese era otro problema, ¿verdad? Sí, no, el medicamento. Luego había unas personas que me contactaban, oye, unas amistades de mi esposa. Me decían, yo tengo el medicamento, te lo vendo tanto. Y yo decía, la máquina, o sea, pues bueno, a ver cuánto, ¿no? Pues tanto, órale. O sea, y hay compañeras de ellas que sí nos apoyaban en la cuestión de algunos medicamentos. Juan, lo que necesites, avísanos. Y ya nos ayudan a conseguir. Pero a veces son muy pocos los que ayudan, ¿verdad? Ajá, y hay otros que decían, tengo un medicamento, pues te lo vendo. Y yo hacía todo lo posible por buscar los medicamentos. Uh-huh. Y entonces, pues sí, o sea, pero siempre estaba afuera, apoyando en la parte, sí, el apoyándolo, decir, aquí estoy, necesitas algo que requiera esta. Ya se quejaba, me decía, es que ya no me atienden, es que nada más me hacen esto, ya no vienen a visitarme. O sea, nada más me ponen el medicamento y ya. Me duele mucho la espalda, me lo decía por mensaje. Y ya luego le hablaba, no me contestes, mira, la niña está bien, no te preocupes. Y le digo, o sea, la niña no le pasa nada, pregunta por ti, pero le digo que se están atendiendo, que yo le echaba una mentira a la niña, pero la niña veía todo, ¿sí? Y a veces la niña quería abrazarme y yo le decía, no, mija, no, es porque vengo de allá a un lugar. Y ella lloraba porque la aislaba. Y me decía, ¿por qué, papá, me mandas con otra? Para que me cuide esta señora. ¿Por qué, papá? ¿Qué está pasando? Y yo así como, ¿qué le digo? Uh-huh. Y en ese tiempo pues, yo dejé de trabajar por cuidarla. Tanto a la niña como a mi esposa. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo estuvo ella hospitalizada? Creo que se aventó casi 15 días. Y luego había médicos que a lo mejor son muy directos en las cuestiones, ¿sí? Y a veces decían, nos decían cosas, compre medicamento porque si no va a pasar esto. O sea, eran muy, muy, muy duros. A lo mejor no eran tan sensibles decir, no, mira, necesitamos esto. La otra vez, los médicos muchas veces como que nos trataban de una manera muy diferente. Hay médicos muy feos también, uh-huh. Muy crueles al hablar uh-huh. sobre el estado de un paciente a su familiar. Uh-huh. Sí, y sí, le llevamos bien complicada la parte esa donde ella estuvo internada, ¿sí? Estuvo internada y pues no dormía yo, estaba al pendiente del teléfono, estaba al pendiente el momento que me hablaran, que dijeran algo, ¿sí? Donde yo ya noté que ya estaba más complicada fue cuando me hablaron, me habló, no creo que un doctor, en ese momento estaban solicitando sangre, ¿sí? Y tenía que buscar donadores. A veces tenía que pagar a personas para que me echaran la mano ahí y buscar. Entonces yo dije, no, mejor aquí ya se está complicando. Y después de eso me habla un doctor y me dice que me presentara al Canseco para que me iba a apoyar en todo, en lo que necesitaba. Pero entonces yo ya veía que esta situación ya se estaba agravando, que a lo mejor ya esta situación en cualquier momento iba a suceder.
Sí, y sí, dicho y hecho. Fue el 6 de septiembre, el día sí, a las 3 de la mañana me hablaron. El 6 de septiembre, El 6 de septiembre del 2020. de 2020. Sí, ahí fue cuando me hablaron. Me dijeron, necesitamos que venga. Y ahí voy a las 3 de la mañana. Y a esa hora te lo dijeron. A esa hora me presenté y me dijeron. Sí, y entonces yo no sabía qué decir, no sabía nada. Se me había borrado la memoria. Uh-huh. Ya no, les dije, cuídenme a la niña y ahorita vengo. Y ahí fue entonces. Y ahí fue mi martirio. ¿Y te dieron la oportunidad de velarla o pasó como pasaba con muchos que ya literal solos te entregaban su urna donde los habían cremado? De hecho me dijeron que no podía verla, que no me la iban a entregar. Yo decía, ¿por qué? Estamos en una pandemia. Si quieres, firma algo. Nosotros nos comprometemos a... Y le digo, no firmo nada, démela, yo lo veo por otro caso. ¿Sí? Y digo, bueno, y si hacía unos trámites. Pero fue cremación en su caso. Ajá, fue cremación en mi caso, ¿no? Sí, porque así ella lo quería. Uh-huh. Y después de todo esto que de verdad es muy incongruente, que yo me esperaría en teoría que una trabajadora de la salud que arriesgó su vida, que es parte de las estadísticas de las más de 8,000 personas que murieron en Tamaulipas durante esta pandemia, que el trato fuera otro. Uh-huh. Pero ese es otro problema que se generó después de todo esto. No hubo hasta el momento una pensión, una indemnización, ya no si les hicieron honores o no, sino el respaldo a la familia. ¿Cuál fue hacia ti y hacia tu hija de 4 años en ese momento, que hoy tiene 9? Uh-huh. ¿Cuál fue el apoyo de la autoridad? Estamos hablando que eso fue durante el sexenio del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Uh-huh. ¿Cómo te respaldaron? ¿Cómo te apoyaron? Bueno, de hecho le hicieron, digamos, una despedida. Cuando ella falleció, una despedida en el hospital civil. Sus compañeros. Sus compañeros, sí. De hecho, pues también la niña fue. Y pues la niña vio toda esa situación. Sí. No lo digería la niña. Entonces, pues ahí quise yo como persona quise pelear una base para poder trabajar ahí en el hospital civil. Quise hablar con el sindicato para la cuestión de una base, porque mi esposa era de base ahí, que podía tener derecho. Muchas amistades me dijeron, hey, ahí está una base, pelearla por ti, no estás teniendo un trabajo seguro, tú tienes trabajo eventual, hazlo por la niña, estás a cargo de la niña tú. Pero no recibiste el respaldo. Y hablamos con el director, y el director a veces no nos da un resultado. Fuimos al sindicato y me hablaban y decían nomás, sí, ¿qué te vamos a...? Me recibían y hasta me decían, no, pues vamos a ver y eso. Y entonces yo me fui a Victoria para hacer la cuestión de los trámites y esto. Y la gente me decía, no, pues si quieres la base, tienes que tener la misma categoría. Pero espérenme, hay gente que entra como camillero, son para esto, nada la base. Sí, pero según los protocolos o esto, sí, digo, y yo le decía, bueno, permítame hablar ahí con la señorita Blanca Valle, la que está ahí, para que me eche la mano, para que me apoye. O sea, ella es una trabajadora de ahí del hospital. No le estoy yo pidiendo otras cosas, sino algo que posiblemente lo que le corresponda que lo dé para mi niña. ¿Sí? Si tal vez a lo mejor mejor ni vengo, pero o sea, tengo la necesidad porque dejó una niña de 4 años. ¿Sí? Sí, y yo iba, a veces no tenía para el pasaje, y en Victoria me tenía que ir caminando al sindicato, y me aventaba 45 minutos caminando. ¿Sí? Y me negaban, no, es que no puedes, no está, es que no está. Y a veces le hablaba por teléfono y tampoco. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? No batalles, mi gente, no batalles, no te van a ayudar. Esa base ya alguien la está peleando, alguien ya la está pidiendo, por eso no te la quieren dar. ¿Sí? Y hay gente que me decía, mira amigo, yo le voy a decir la verdad. ¿Sí? Yo sé que usted tiene un problema, pero no se la van a dar. Gente de ahí, gente del sindicato, ya esa base ya se la asignaron a otro porque a lo mejor pagó.
Yo, no me digas eso. Sí, así se manejan ahí todos esos problemas. Digo, eso es lo que te decían en ese momento, pero han pasado 5 años y la ayuda nunca llegó. Ni del sindicato, que se supone que un sindicato está para pelear nuestros derechos laborales. Por lo menos eso nos prometen los líderes cuando quieren llegar, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención tu caso, Juan, y el de Yolanda Montalvo, porque todos nos esperaríamos, después de lo que se vivió, que el trato hubiera sido otro, que el respaldo, que la situación hubiera sido en otras condiciones, y ha sido una lucha que todavía no tiene un fin. En este momento, ¿cómo se encuentra esa situación legal de tu parte con, entiendo yo, la Secretaría de Salud de Tamaulipas? Bueno, entonces me dijeron, mira, no batalles, Juan, no te van a resolver nada, métele una demanda. Entonces pues ya busqué ahí un licenciado para que me apoyara en llevar mi caso, sí, y él que me estaba llevando el caso, y entonces gracias a él me está apoyando mucho, me está asesorando, sí, de hecho él hasta me dice que vayamos a Victoria a ver todo eso. Entonces, pero el hospital y todo eso, o sea, no me apoyaron en eso absolutamente nada. Entonces fue cuando ya metí el problema ese legal. Y entonces yo ahorita lo que estoy peleando es de que hay un convenio que se ganó en abril 2025. ¿Sí? Es el año pasado. El año pasado, queda un bien formal. Ya pasó un año, ¿no? Que este mayo sí iba a ser el pago, pero ellos no han resolvido nada. O sea, ya hay una resolución en papel, sí, pero no la han acatado. No la han acatado, o sea, ellos quedaron bien formal, ¿sí? De hecho, hasta aquí tengo la situación esta, donde hasta fuimos con Derechos Humanos para que nos apoyaran en el caso, ¿sí? En el caso, y lo llevo y no ha habido nada, no ha habido ningún resultado por parte de la Secretaría de Salud y por parte ahí del gobernador, que no hemos tenido otra respuesta. ¿Y el resolutivo en ese sentido cuál es? ¿A qué tienes derecho según lo que menciona como respuesta más a que esta nada, querella? yo quiero más que nada por los derechos que tenía ella, para que se lo den a mi hija, para que ella pueda tener ahora sí, poder sus estudios, poder lo que pueda, pues llevar la vida para más que nada para ella. O sea, ¿sí? Es una pensión. Una pensión para ella. Porque la verdad yo no tengo un trabajo seguro. Yo tengo, a veces se me cortan contratos, a veces no hay, a veces espero 6 meses o tengo que buscar ahí. Entonces ya busco una pensión para ella, para donde yo pueda brindarle algo a mi hija, ¿sí? Entonces, pero sí se me ha complicado mucho desde los 4 años, imagínense. O sea, yo soy la persona encargada en la cuestión de cuidarla, de comprarle ropa, de atenderla, o sea, imagínense, he hecho la parte esa de tanto padre como madre, ¿sí? Y ver la parte, porque a veces me decía, ¿y mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Sí? Y yo, ¿qué le podía decir? Entonces yo ya tenía que explicarle cuál fue el proceso que lo pasó. Incluso ella en su tristeza hacía estas cartitas, y hasta de Navidad pedía, fíjense, hasta de Navidad pedía y decía, mamá, aunque no estés, quiero que esta Navidad la pase súper conmigo. Y mi papito, a los dos los amo y los quiero mucho. Imagínense cómo puede vivir mi hija sin su madre. Y luego hacía dibujos, cartas, y eso a mí me dolía. Y luego yo a veces me tenía que trabajar y le decía a una tía que se la cuidara. ¿Sí? O sea, imagínense cómo puedo enfrentar toda esa situación de estar cuidándola. Y yo creo que hay muchos compañeros que me veían y me decían, Juan, tú vas a salir de esta, vas a salir de esto. Sé que estás batallando, haces mucho esfuerzo por tu niña. Y sí, y estoy trabajando para ella. Sí, ¿se me complica? Sí, se me complica. Sí, ¿me canso? Sí, también me canso. Pero nunca voy a doblar las manos por tal de ayudarla. Y yo, como le prometí a mi esposa, que le dije que le iba a cuidar y proteger, y es lo que he hecho. Que ahorita el camino solo es la cuestión de la pensión. Por el lado del sindicato no hubo nada, ¿verdad? No, nada. O sea, ahí el tocar la puerta, tus gestiones, tus peticiones
fueron literal oídos sordos de parte de los líderes sindicales Claro. que agrupan a los trabajadores de la salud. Ujú. Así es, sí, así es. Ahí nunca nadie se sentó contigo, te vamos a dar una plaza de confianza, de cargador, intendente, de lo que fuera, en un sentido de que tuvieras pues un dinerito seguro, ¿no? Así es, Un no, pago. nada. Me decían, te voy a echar la mano, te voy a ayudar. Vas a ver que sí. Nada. Pasó otro sindicato, me dijeron, hey, hay otro sindicato, ¿ves? Ahí voy. Sí, oye, que esto y que el otro. No, sí, a ver, o sea. Pero yo sabía que me estaban engañando nada más. Yo sabía, pero yo iba a dar, o sea, yo buscaba la manera de buscar ese tipo de base. Sí. Y varias gente me decía, no me Juan, ya la dieron, no te la van a dar. Se la dieron a fulano, se la dieron a él. Y yo decía, pues qué esperanza tengo entonces. ¿Y no se te hace injusto después de que ella pues arriesgó su vida en la pandemia? Fue parte de las vidas que cobró la pandemia y que de parte de la autoridad, de quien en ese momento estaba al frente del gobierno, fuera frío, fuera indiferente y la verdad hasta injusto en tu caso. Sí, claro, o sea, fueron muchas situaciones muy difíciles que pasé ahí en esa situación. Así es que ahorita estás esperando que se acate, que se haga realidad ya este resolutivo. Exactamente, sí, ya, o sea, gracias al licenciado que me está ayudando y me está apoyando, la verdad, por ahí tenemos ese convenio, ya un convenio firmado, ya en la cuestión de que se hagan avance en la cuestión, digamos, del pago para que tengamos ese beneficio, ese apoyo, más que nada para mi niña. Ok, pero ellos no lo han hecho, entonces, ¿qué sigue? Bueno, ya lo que sigue pues es la cuestión de autorizar, de pagar, más que nada. O sea, pero tenemos que esperar a que alguien decida, tenga la voluntad, o legalmente también se puede hacer algún recurso para buscar que se ejecute de manera inmediata. Pues bueno, yo le pido ahí al gobernador para que me pueda apoyar en esa parte, o sea, en esa situación que está llevando que me lleva en mi caso para poder tener ese beneficio para mi hija. Y la verdad es que no deberías de estar viviendo este viacrucis. No. No deberías, porque Yolanda Montalvo, como varios otros médicos, enfermeros, fueron unos héroes. Ella una heroína sin capa del COVID-19 que azotó y sacudió a nuestro país, al estado, a la zona, y que la verdad pues no se vale algo que les esté pasando a ti y a tu hija, porque pues la lucha no ha terminado. La lucha todavía pareciera que no se ve el final, ¿verdad? Sí, claro. Te voy a hacer unas preguntas de bote pronto, es decir, yo te hago una pregunta y tú me respondes con lo que se te venga a la mente. ¿Ok? Yolanda Montalvo. Una mujer fuerte y una buena madre. COVID-19. Pues la muerte para algunos. Septiembre del 2020. Una fecha que me deja marcado. Para toda la vida. Al escuchar el nombre de Dana Fernández Montalvo, ¿en qué piensas? En seguir luchando para ella. Sí, esforzarme para ella, y creo que el objetivo para que cumplir sus objetivos. Hace rato decías y hablabas de Dios. ¿Qué le pides a Dios en este momento? ¿Qué le pido a Dios? Una buena pregunta. Yo creo que ya no me puede... Yo le pido a Dios que me dé mucha fuerza, tanto a mí como a mi hija, ¿sí? Y también le pido que esta situación que estoy pasando por este proceso y el caso que estoy llevando, le pido a Dios que me dé la oportunidad o que nos dé el beneficio, más que nada, no más para mí, para mi hija, porque es la que tengo enfrente, ¿sí? Es la que quiero
no dejarla separada, que ese beneficio me ayude más que nada para ella, para que pueda cumplir sus objetivos o sus metas ella, y seguir estudiando. A 5 años de vivir esta odisea después de la pandemia, si Yolanda te pudiera escuchar, ¿qué le dirías? Híjole. Yo hubiera preferido irme yo, de que ella se quedara, porque su hija pregunta mucho por ella y yo no sé qué responder. Y no hay respuesta, ¿verdad? Yo prefiero irme y que ella estuviera con su hija disfrutando, ¿sí? Porque sé que ella tenía ese anhelo, ese amor hacia ella, ¿sí? De hecho tengo una foto donde ella está muy contenta con la niña y tenía muchos planes. Esta. Parte de tu tesoro, ¿no? Así es. Y yo digo, o sea, si se hubieran cambiado el caso, me hubiera preferido yo. Y que ella disfrutara de su hija. Uh-huh. Juan Alberto Fernández, yo te agradezco tu tiempo. Yo sé que esto duele y espero que en otra ocasión me puedas contar que ya se hizo justicia. Uh-huh. La cantidad que te den no va a sustituir en nada, pero sí va a ayudar y es lo justo. Uh-huh. Después de que ella, lo repito, una heroína sin capa que lamentablemente pues ha quedado en el anonimato, ¿verdad? Como muchos, y pues sigue tocando puertas. Eso es también algo muy justo y esperemos que en otra ocasión me puedas platicar, ya que es una realidad, uh-huh, lo que las propias autoridades, lo que la propia ley te ha resuelto a favor. Te agradezco bastante por esta invitación. La verdad, yo no había tocado mi caso. Sí, anteriormente me habían dicho, digo, no tengo tiempo, tengo que hacer todo este proceso por lo de mi niña, uh-huh, tocando puertas. Te agradezco, es la primera vez que hago esto. Y la verdad lo hice porque más que nada mi niña es la que requiere todo el apoyo, toda esa necesidad. Y yo le pido, o sea, que por medio de este que estamos haciendo se haga justicia, ¿sí? Que se brinde ese apoyo, esa pensión para ella. Sí, te agradezco bastante, Mario. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a usted también que nos ve a través de este podcast de Aquí Somos, a través de las redes sociales del periódico La Razón. Hasta la próxima.